Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video en el canal. Esta vez quería traerles a ustedes un video del resultado de la guerra del día de ayer. Fue bastante intenso las horas que estuvimos. Nos enfrentamos fuertemente contra el campamento de agua y el resultado fue que perdimos. No pasa nada chicos, es como les había nombrado antes, había mencionado en el video anterior. La zona 5 era más como para saber la capacidad, la fuerza y también nuestra actividad de reino, de campamento, que es importante. Pero sacamos varias cosas de conclusión. No me quejo de nuestro reino, la verdad el 2578 se mantuvo activo, entre 80 a 90 jugadores que mantuvieron en línea, no sé cuántos, bueno, de hecho estoy por hacer ya el cruzar la información porque el día de ayer antes de la guerra obtuvimos un escáner observando las muertes y los kill points de cada jugador de nuestro reino, del top 300. Ahí podemos evidenciar ayer quién participó en la guerra, porque ya estoy haciendo ese cruce de información, filtrando los jugadores de esos 80-90 jugadores, quienes participaron, quienes tienen kills, tropas muertas, y daremos un resultado pues como ya a nivel de reino y o general para nosotros, para la administración, pero en general muy bien. Y cometimos errores, bueno, errores no, tuvimos muy mala suerte donde íbamos a saltar, que era este punto, exactamente aquí. Muy mala suerte porque tuvimos que esperar al menos aquí, en este mismo punto. Tuvimos que esperar por lo menos 3 minutos 30 duraba el rally. Mientras esperaba, por ahí casi 6 minutos perdimos aquí, construyendo la primera bandera. ¿Por qué razón? Porque nos apareció un fuerte justo al lado. Entonces, hasta que no quitáramos el fuerte, no podíamos hacer nada. Y por la puerta no podíamos avanzar porque nos cruzaríamos con nuestro aliado que venía por aquí. Y además, el camino que teníamos con cristales y optimizando recursos era por aquí, que era como más rápido llegar con el artesano habilidoso. Pero obviamente no utilizamos artesano habilidoso hasta que se quitó esto y comenzamos a construir. Ese fue el primer problema que tuvimos, más que error, problema. Después construimos en esta zona la fortaleza, comenzaron a marchar todos nuestros jugadores con tropas rápidas para llegar a este punto. El enemigo plantó su fortaleza aquí también y nadie había llegado. De hecho creo que nosotros fuimos de los primeros entre los dos en llegar, ¿sí? Bueno, aparte que el enemigo tomó primero el paso, ¿sí? Pero entonces el enemigo al tener jugadores de mucho nivel, porque nos sacan por lo menos unos, ¿cuántos millones nos sacan ahora? 8.800, queremos casi 9.000 millones de poder, ellos tienen 10.000 millones. Entonces la mayoría de sus jugadores son entre base de 75 en adelante, que tienen muchas tropas, 80 de sus jugadores top, como son por aquí hubo otro jugador que hizo TP aleatorio, y Dibus, y varios se movieron y que lograron que algunos con suerte cayeron cerca a esta zona. Entonces tropa de nosotros que iba llegando a la fortaleza nos la mataban hasta que nos logramos traer la pelota aquí para empujarlos, y aquí fue donde se definió pues una pequeña guerra. Nos retrasaron mucho en ese aspecto, entonces nos tumbaron la fortaleza porque ellos llegaron 6 minutos, recuerden que tenían 6 minutos de artesano habilidoso y eso cuenta muchísimo, llegaron más rápido y nosotros llegamos por aquí cuando ya estaban a punto de tumbarnos la fortaleza. Entonces ya tenían campo, jugadores tepeados aquí en esta zona, entonces ellos tenían más retorno rápidamente con sus tropas y nuestra fortaleza, nosotros apenas estábamos por esta zona con jugadores. Entonces en ese aspecto muy mala suerte, pero de alguna manera logramos construir una fortaleza. De hecho fuimos de los pocos que logramos tener la fortaleza aquí. Los demás, en cuanto comenzaron sus fortalezas y comenzaron a quemar sus banderas, los demás aliados se retiraron. Entonces eso es lo que en parte me preocupa, porque sabíamos que íbamos a probar, pero creo que se rindieron muy fácil. La excusa es que no hay actividad, espero que sí, porque si no, no sé cómo vamos a hacer la siguiente zona. Me preocupa ese aspecto, pero bueno,
Del 78 no tengo duda, luchamos hasta donde pudimos, pero no era la necesidad de desgastarnos. A ver, tampoco rendirnos tan fácil, pero de ver que quedamos solos, no teníamos más aliados, jugadores aquí que estuvieron peleando, peleaban peleas muy individuales, pero era a perder. Nosotros estuvimos empujando fuerte con jugadores, pero nada, nos ganaban. Los jugadores de 19-24, que es esta alianza S2N, tiene jugadores de 80 millones en adelante que nos enfrentamos a ellos muy buenos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenían 4 o 5 marchas, aparte son cuentas mucho más experimentadas, más viejas que nosotros. Nosotros K78 tenemos jugadores nativos de este reino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esto hace que los jugadores apenas están desarrollando T5, son activos, lo son, pero no tienen muchos comandantes con pericia, no tienen T5. ¿Cómo será que en el escáner que estoy cruzando ahora, en la semilla D que estuvimos el KBK anterior, estuvimos enfrentándonos a jugadores que tenían mucho T4? Esta vez todos los jugadores de nuestro reino, lo digo así para que lo sepan todos los del reino que ven mis videos, mataron muchas T5. O sea, fueron más las T5 que mataron que las T4. En el anterior KBK fueron más las tropas T4 porque había mucho jugador equilibrado en semilla D. ¿Cómo podemos ver qué semilla somos? Vale, podemos darnos cuenta que esto es, no sé, semilla B baja, ¿sí? Ya B alta sería de solamente dos reinos solamente, o un reino contra dos. A ver si encuentro uno por aquí, creo que no hay. No, aquí ya son 22 días. No hay una semilla B. Bueno, esto ya es A, semilla A, entonces creo que no. B, esto sería la semilla B, que son dos reinos, B alta, o incluso semilla A, pero bueno. Semilla C es los que son 4 reinos. A ver, si nosotros somos de 3 reinos, de 4 reinos sería esta semilla C. Semilla D, donde estuvimos jugando anteriormente, serían 5 reinos. A ver, creo que es este acá. 5 reinos, que fue el KBK pasado. Son estos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este tipo de KBK de semilla D, sí había muchas tropas T4 después de la Primera Guerra. Entonces es muy curioso que fue el nivel de la guerra y exigencia que muchos jugadores, por no decir todos, los que estoy viendo validando ahora con el scan que hicimos el día de hoy, después de que nos retiráramos de esta zona para no desgastarnos en recursos, en aceleradores, porque la siguiente zona sí o sí debemos rellenarla muy bien y proteger este paso hasta que podamos llegar a Tierras del Rey y ver con nuestros aliados que ellos sí ganaron su zona, el campamento de tierra, cómo podemos hacer. Sé que tengo que explorar, chicos, no se preocupen. Cómo podemos hacer para ganar o expulsar a agua y a viento, ¿vale? Entonces esa es la meta. Entonces vamos a prepararnos para la siguiente zona. Vamos a ver en el altar de las ruinas, porque lo que yo tengo plena confianza es que somos activos y nos superan es en número de tropas y comandantes, ¿sí? Porque poder tiene mucho, y eso, ¿qué significa? Que si tienen mucho poder, tienen más capacidad de tener más marchas de tropas, ¿sí? Si tengo 80 millones, puedo sacar fácilmente 5 marchas T5, 6 marchas T5, ¿vale? Y si son cuentas viejas, puedo sacar mejores comandantes. Pero aquí, como en el altar, solamente puedes entrar una sola tropa por cada jugador, marcará la diferencia. Entonces aquí sí espero que les pueda traer un video o un en vivo, porque lastimosamente el día de ayer en esta zona hubo mucho lag. Se nota que estamos en una semilla baja. Bueno, porque a partir de que hay muchos jugadores, porque hubieron bastantes jugadores de lado y lado, por lo menos del 78 y el 19-24, que fue el que nos enfrentamos, hubieron muchos jugadores. Ellos tenían muchas tropas, nosotros muchos jugadores en línea. Entonces eso es. Entonces es un análisis de lo que hicimos, y lo que ya habíamos hecho era no desgastarnos, pero tampoco rendirnos tan fácil. Siento que nuestros aliados se rindieron muy fácil, y bueno, esperar a ver qué sucede en esta zona. Y también en base a la semilla hay que bajarla aún más, sacar los pesos muertos que no nos sirven en este KBK. Y tuvimos una migración en pleno pre-KBK, ya cuando estamos en pleno pre-KBK, de algunos jugadores turcos que se fueron de nuestro reino
y bajaron nuestro poder, y algunos ya están confirmados que se irán y deben irse. Entonces esto permitiría que bajemos por lo menos a semilla C. Semilla C, porque la actividad que tenemos es muy buena. No vamos a reclutar grandes jugadores, o sea, grandes grupos de jugadores. Lo único que nos vamos a permitir reclutar creo que es algunas ballenas que puedan liderar con rally o guarnición, que puedan gastar en la investigación de cristal. Eso es lo que necesitamos realmente, porque el grupo activo lo tenemos y está mejorando día a día para poder ser más fuerte. Entonces eso no tengo problema alguno. Entonces nada, chicos, quería contarles, enseñarles qué tal nos fue. Pero bueno, la primera batalla la perdimos. Decidimos también retirarnos pronto para no desgastarnos. No tenemos por qué desgastarnos y necesariamente gastar recursos, exponer a la gente a que la hagan cero, porque nos estaban ya presionando muy fuerte, enjambraban todo el enemigo. Entonces este reino de verdad que son fuertes. El 1924, esta alianza S2N, enjambraban todo. Entonces no valía la pena en ese momento. Entonces la verdadera guerra estará aquí, más que todo aquí en este paso. No podemos dejar que avancen ni que nos lancen fuertes o bombas por aquí, así que debemos sacarlos rápidamente si eso pasara. Pero esto debemos defenderlo hasta que se abra tierras del rey y poder empujar con nuestros aliados. Entonces eso es lo que va a pasar, y para que lo sepan los jugadores de nuestro reino y los interesados que me estuvieron escribiendo la guerra. Muchas personas me estuvieron escribiendo de que hey bro, ¿cómo va la guerra? Suscriptores, muchas gracias por estar pendiente. Perdimos lastimosamente, ya teníamos como una predicción de lo que iba a pasar con nuestros jugadores fuertes, pero bueno, nuestra apuesta está en este lugar, más exactamente aquí. Pero bueno, ya les contaremos con el pasar de los días, ¿vale, chicos? Nada, aquí quería compartirles a los del reino para que vean y entiendan qué es lo que sucede realmente con aquí. Un momento, por favor. Aquí está, a ver. Uy, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí está la semilla que tenemos nosotros actualmente, que es la semilla B. Entonces nosotros estamos... ya no tenemos ese poder porque, como les digo, migraron jugadores y estamos en una semilla B baja, ¿sí? Eso es con respecto a la semilla. Y aquí, bueno, uno de los jugadores que del top de ellos, fuertes de ellos, este Dream Team, nos escribió que realmente dimos acción y que nuestros aliados se rindieron muy fácilmente. De hecho, a ver si está aquí. Si este tiene como 100 millones de poder. Entonces es que todos los jugadores, si se dan cuenta, son de S2N. Mira, aquí está Dream Team. Si se dan cuenta, ellos tienen muchos jugadores fuertes. El primero 1924, 1924, aquí ya comienzan a bajar. 1924, 1924. Entonces es realmente jugadores muy fuertes que se permite sacar 1924, 1924, 1924, sacar muchas tropas, o sea, que no les duele y ni enjambrar, o sea, es que enjambraban sin miedo, y se lo pueden permitir. Aparte tiene muy buena tecnología, se ve que invierten dinero en el tema de la tecnología, y así sucesivamente, chicos. 1924 tienen muchos jugadores fuertes, y eso fue 1924, en fin. Pero bueno, supieron hacérnosla muy bien por los errores que les dije que tuvimos. Bueno, errores no, mala fortuna con el fuerte aquí, que tuvimos que retrasar la construcción, y acá pues para no avanzar y cortarnos con estorbarnos con el aliado. Y además aquí hicieron pronto TP jugadores de ellos que comenzaron a matar nuestras tropas que iban llegando aquí. Fuimos trayendo la bola, pero ya habían algunas ballenitas por aquí preparadas. Entonces nosotros no tenemos ballenas que se puedan permitir hacer TP por aquí, porque corren riesgo a ser seriados. Son jugadores, tenemos dos jugadores, creo que más de 100 millones, de entre 90 y 100 millones, perdón, pero no, 3 jugadores máximo. Entonces no es gran diferencia, ¿vale? Pero bueno, eso no es nada. Vamos a sentirnos preparados para la otra y ya les estaré contando qué sucedió, chicos, ¿vale? Venga, muchas gracias por ver los videos, por preguntar, como les dije, de qué tal iba nuestra guerra.
Realmente es bueno ver que están atentos ahí a los videos y que están curiosos de ver qué es lo que pasa con nuestro KVK. Ya les contaré las próximas noticias, novedades del reino, en la guerra, entonces para que lo vean. Y gracias por estar ahí suscritos, y los que no están suscritos pues que se suscriban y me apoyen un poco. Bueno chicos, chicas,